Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar haciendo un resumen ejecutivo de la guía KDIGO 2024 en menos de 30 minutos. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. De igual manera, los invito a unirse a mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medlearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces del resumen ejecutivo de estas guías de KDIGO 2024. Es muy importante que sepan que ya tenemos un video en el canal donde se explica a mucha mayor profundidad la guía realmente de un preliminar que se publicó en el 2023, pero que no tuvo cambios mayores realmente con la guía ya publicada en el 2024. Entonces, si quieren ver las recomendaciones más a detalle, con evidencia y demás, los invito a ver ese video. Si solo quieren ver como lo necesario que uno sí o sí debería saber de estas nuevas guías, sí les invito a quedarse entonces en este resumen de menos de 30 minutos. Empecemos con una breve introducción, básicamente cómo se define la enfermedad renal crónica como una alteración estructural o funcional del riñón, que vamos a entender su cronicidad cuando esa alteración dura más de 3 meses. ¿Qué podemos tener nosotros como evidencia de alteración estructural o funcional? Lo más importante, pues claramente es la disminución de la tasa de filtración glomerular y quizás en lo que más nos fijamos. Pero fíjense que para hablar de enfermedad renal crónica yo lo hago exclusivamente por tasa de filtración glomerular cuando tiene una tasa de filtración menor a 60. Pero yo puedo tener un paciente que tenga una tasa de filtración mayor a 60 y de igual manera tenga enfermedad renal crónica si tiene alguno de los marcadores que están acá: proteinuria, sedimento activo, alteraciones tubulares, alteraciones histológicas, alteraciones estructurales como por ejemplo poliquistosis o el antecedente de trasplante renal. Si cumple cualquiera de esos por más de 3 meses, es un paciente con enfermedad renal crónica. Esta enfermedad es demasiado prevalente, es más prevalente incluso por ejemplo que la diabetes, tiene una prevalencia global de casi el 10%. Pero el problema es que tiene una awareness de enfermedad, es decir, que la gente que tiene enfermedad renal crónica se reconoce como enferma en menos del 10% de los casos. Se familiarizan más con la hipertensión o cosas por el estilo, pero casi nunca dicen que tienen los riñones afectados. Vamos a ver muy probable a continuación que la presentación clínica de la enfermedad renal crónica se relaciona con sus complicaciones y sus complicaciones son realmente tardías. Teniendo eso en mente, se ha planteado la posibilidad de si hay o no un beneficio de realizar un tamizaje. De momento no hay evidencia de costo-efectividad de realizar un tamizaje universal, es decir, a todo el mundo. De momento lo que está avalado y lo que se puede utilizar es únicamente identificar a la población que está en riesgo de enfermedad renal crónica y en esos pacientes sí realizar un tamizaje, que en la gran mayoría de los escenarios se va a realizar con una estimación de la tasa de filtración glomerular y con una valoración de la relación albuminuria-creatinuria. La relación de utilizar la relación albuminuria-creatinuria es que va a ser la más sensible. En tal caso de evidenciar alguna alteración, vamos a determinar básicamente si esto es un cambio crónico, si esto es un cambio agudo o si el paciente no tiene ninguna alteración. ¿Qué vamos a entender como un factor de riesgo o qué vamos a entender como un paciente en riesgo? Un paciente hipertenso, diabético, con antecedente de enfermedad cardiovascular, antecedente de lesión renal aguda, antecedentes familiares de importancia, obesidad o algún comportamiento o alguna comorbilidad de riesgo, como bajo peso al nacer, lupus, medicamentos nefrotóxicos, entre otras. Si yo me llego a enfrentar entonces a una alteración, como veíamos en el algoritmo anterior, o por ejemplo un paciente que llega a urgencias y le toma una creatina y está alterada, ¿yo cómo puedo determinar si eso ya es crónico? O sea, si eso ya lleva más o no de 3 meses. Lo ideal es buscar registros previos. Idealmente ver si previamente el paciente ya tenía alteración en alguna de las marcadores de deterioro renal. Idealmente que sean varios además. En tal caso de no ser así, pues digamos que nos podemos valer de ciertas cosas que nos hablan de que muy probablemente ese paciente ya tiene una afección crónica del riñón, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo cambios imagenológicos que está disminución en el tamaño de los riñones o alteración en la relación córtico-medular, hallazgos histológicos de fibrosis o de atrofia, condiciones clínicas que lo sugieran, como un paciente que tenga hipertensión o diabetes de larga data mal controladas y me llegue con una creatina alterada, pues muy probablemente sea por alguna de estas dos entidades. Si no tengo nada, pues simplemente repetir a los 3 meses la prueba y verificar si sigue o no con la alteración. Y aquí yo tengo que jugar con un balance entre asumir o no la cronicidad, ya que si asumo la cronicidad, inicio manejo, mientras que si no la asumo me quedo 3 meses esperando y si confirmo que efectivamente era crónica, perdí 3 meses de manejo en ese paciente. Entonces es algo que debemos de individualizar en cada uno de los pacientes.
Una vez yo diagnostico entonces que mi paciente tiene enfermedad renal crónica, lo que sigue es clasificarla. Y existe un sistema creado por la CAIGO que es el sistema CGA, que es causa, G de Glomerular Filtration Rate en inglés, de la tasa de filtración, y A de albuminuria. ¿Listo? Esta clasificación la utilizamos porque estos tres elementos son los que me van a determinar la severidad y el riesgo. ¿Riesgo de qué? De muchas cosas. Eventos adversos cardiovasculares mayores, eventos adversos renales mayores, mortalidad, hospitalizaciones por cualquier causa. El problema de la clasificación CGA es que muchas personas piensan que si no hay alteración en la tasa o que si no hay albuminuria, el paciente no tiene enfermedad renal crónica y evidentemente sí. Si por ejemplo tiene poliquistosis renal, pues el paciente es un renal crónico así tenga una tasa de filtración y una albuminuria perfectas. Pero es importante que lo que me define la alteración estructural o funcional es cualquiera de los elementos que vimos en la lista de la primera diapositiva. ¿Listo? Entonces es muy importante esta clasificación. Si la desglosamos por cada uno de esos elementos, cuando hablamos de causas, las causas se pueden dividir en entidades glomerulares, como la diabetes, tubulointersticiales, como algunas infecciones o afecciones autoinmunes, vasculares, como la arteriosclerosis, la hipertensión, la isquemia, y otras quísticas o congénitas. Para determinar la causa, pues en general nos vamos a valer de imagenología, pruebas de laboratorio, pero en ciertos escenarios podemos tener requerimiento de biopsia o requerimiento de pruebas genéticas. Es importante que la biopsia no es estrictamente necesaria para el diagnóstico. De hecho, fíjense cómo dice que la biopsia se debe realizar cuando vaya a determinar la causa y guiar el tratamiento. De lo contrario, pues en general no. ¿Sí? De lo contrario, en general, no. Si yo tengo un paciente que ya es claro que tiene una enfermedad renal crónica y tiene una diabetes mal controlada hace 15 años y no hay ninguna otra razón para sospechar otra causa, pues de entrada la biopsia no es del todo necesaria. Entonces debo individualizar cuándo realizar o no la causa. En cuanto a la G de la clasificación, la tasa de filtración se divide así: G1 por encima de 90, G2 de 60 a 90, G3A de 45 a 60, G3B de 30 a 45, G4 de 15 a 30 y G5 menor a 15. Y aquí es importante recalcar que no está puesta acá, que también los pacientes que estén en terapia de reemplazo renal, sea diálisis, peritoneal, hemodiálisis o que estén trasplantados, se entienden ya por definición como un G5. ¿Listo? Para yo determinar la tasa de filtración glomerular, pues en general yo no la calculo, sino que la estimo. Es decir, yo no la mido directamente, sino que la estimo por marcadores indirectos. Para esto usualmente me valgo de la creatinina mediante ensayos enzimáticos. Existen múltiples fórmulas que yo puedo utilizar. Está CKEPI 2021, CKEPI 2009, MDRD, etc. Pero definitivamente la que debemos utilizar es CKEPI 2021. La CKEPI 2021 tiene una forma solo con creatinina y otra con creatinina y cistatina. La mejor es la de creatinina cistatina, pero no necesariamente es la que tenemos que realizar a todos los pacientes, porque en general, por lo menos en Latinoamérica, la cistatina no es una prueba que sea de fácil acceso ni cosas por el estilo. Entonces, con la creatinina podemos hacer una buena estimación de la tasa de filtración, salvo que haya algo que me diga a mí que de pronto esa creatinina está alterada. Un paciente que esté francamente desnutrido o cosas por el estilo. ¿Listo? ¿Por qué se prefiere CKEPI 2021? Porque CKEPI 2021 elimina la raza. Y la raza es un concepto no binario, ¿cierto? Es un concepto social, no es algo biológico. Entonces la raza por eso la eliminan y el CKEPI 2021 es la que deberíamos utilizar. Básicamente esto es como deberíamos hacer. Si yo digo, bueno, le voy a determinar la tasa de filtración a mi paciente, lo primero que voy a ver es, venga, ¿será que hay razones para pensar que de pronto la creatina puede estar alterada? Si no hay ninguna de esas razones, pues yo puedo utilizar la tasa de filtración estimada con la creatinina y listo. Si sí hay alguna alteración nutricional o cosa por el estilo, yo puedo entonces medir la cistatina C junto con la creatinina y hacer la fórmula de cistatina con creatinina. Y si esa es adecuada, pues puedo determinar la tasa de filtración. Pero si yo sigo dudando de esa fórmula, por ejemplo, también hay algo que me vaya a alterar la cistatina o cosas por el estilo, es en esos escenarios en donde ya no estimo, sino que mido como tal la tasa de filtración glomerular, lo cual se puede hacer, por ejemplo, mediante pruebas de medicina nuclear. No es algo que le vayamos a hacer a todos los pacientes. Fíjense que solo cuando realmente yo tengo una estimación de creatinina en la cual yo digo no confío mucho, prefiero confirmarla y le voy a medir la tasa de filtración glomerular. Y finalmente el tercer punto de la clasificación, como mencionamos, es la albuminuria. La albuminuria, pues si bien hablamos de albuminuria en general nos vamos a referir a proteinuria, porque vamos a ver que en general yo puedo utilizar la ACR, que es la relación albuminuria-creatinuria, pero yo también podría utilizar, dependiendo del contexto, la relación proteinuria-creatinuria. El punto es clasificar a mi paciente en A1, A2 o A3.
Hay varias formas en las cuales yo puedo determinar la proteinuria. ACR es relación AC, PCR relación PC. En general, la prueba de tamizaje inicial, como les mostré, va a ser ACR, pero el problema de la relación albuminuria-creatinuria es que no me va a determinar una proteinuria no albuminúrica, como podría ocurrir, por ejemplo, en mieloma múltiple o cosas por el estilo. Es por esto que si yo no estoy en el contexto de tamizaje, sino de evaluación formal de proteinuria, en general yo debería preferir la relación PC y debería dejar la cuantificación en 24 horas únicamente cuando sea estrictamente necesaria. ¿Listo? Las tiras reactivas de los uroanálisis también solo determinan albuminuria y en tal caso de que llegue a ser positiva, yo siempre debo de confirmar sea con una relación AC o con una relación PC. Y con esta clasificación de estos tres elementos, el punto es determinar esto: el riesgo de que mi paciente progrese, se muera por causas renales, se muera por causas cardiovasculares. Y fíjense que aquí yo voy a tener un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo alto y un riesgo muy alto. ¿Y de qué va a depender eso? Pues precisamente de la tasa de filtración y de la albuminuria. Si bien la causa no está incluida acá, la causa sí me va a ayudar a determinar el pronóstico. No es lo mismo yo tener una enfermedad renal crónica por una diabetes a una enfermedad renal crónica por una nefritis lúpica clase 4 o incluso ya clase 6, ¿cierto? La cosa cambia definitivamente en términos del pronóstico de ese paciente. Si bien anteriormente y la última CADIGO que teníamos, que si mal no recuerdo es 2012, nos hablaba de que solamente con ese mapa de color podíamos determinar el riesgo, ya cada vez más se sabe que el mapa no es absoluto. Existen otras cosas que no evalúan el mapa que aumentan el riesgo. Y por esto en esta guía ya incluyen que en los pacientes entre G3 y G5 yo no debería quedarme solo con el mapa de calor, sino que debería utilizar algún score adicional como el KFIRE, el KPNM, el Z6, que básicamente lo que van a determinar es el riesgo de que mi paciente inicie terapia de reemplazo renal, o más bien que llegue a una enfermedad renal en estadio terminal, que sería ese G5, tasa de filtración debajo de 15, uso de terapia de reemplazo renal o trasplante renal. Y esto me va a servir porque si mi paciente tiene un riesgo a 5 años mayor a 3 a 5%, luego remitir a nefrología, y si es mayor a 10% a los 2 años, llevo ya a empezar manejo multidisciplinario y empezar a pensar en el inicio o en el plan o planear el inicio de la terapia de reemplazo renal. Ahora, si mi paciente no es G3, G5, yo puedo utilizar en G1, G2 otras fórmulas que lo que me van a decir es cuál es el riesgo de que ese paciente tenga una declinación superior al 40% de la tasa de filtración glomerular, y a su vez podemos ver que hay escalas específicas de patologías. El punto es que deberíamos no solo quedarnos con la tasa de filtración, sino que debería también quedarme con las scores adicionales para con eso tomar decisiones con mi paciente. Una vez entonces yo diagnostico y clasifico, lo que sigue es el manejo. Y el manejo lo que busca evitar es esto: las manifestaciones y los desenlaces de la enfermedad renal crónica. ¿Qué manifestaciones? Hipertensión, anemia, dislipidemia, enfermedad mineral ósea, hipercalemia, acidosis y alteraciones en fertilidad. ¿Y qué desenlaces? Progresión, morbilidad, mortalidad. Básicamente eso es lo que queremos evitar con el tratamiento. Dentro del tratamiento pues existe un manejo no farmacológico en donde está incluido una actividad física mínimo 150 minutos a la semana, cesar tabaquismo, una dieta idealmente más basada en plantas, evitando los alimentos ultraprocesados, disminuir en los pacientes G3 a G5 el consumo de proteína 0.8 gramos kilo día, pero saber que esto no va a ser así en pacientes frágiles, sarcopénicos, en terapia de reemplazo renal o agudamente enfermos, quienes van a tener un requerimiento proteico más alto, y ahí yo no debería tirar a ese 0.8, sino quizá a un 1.2, 1.3 gramos kilo de proteína. E idealmente debo disminuir el consumo de sodio a 2 gramos al día. Ya en cuanto al manejo farmacológico, pues va a depender mucho de las características de mi paciente y debo de individualizarlo muy bien. En los pacientes hipertensos voy a buscar una meta de presión arterial sistólica menor a 120, siendo pues un poco más laxo en ancianos frágiles, y para esto pues voy a requerir medicación antihipertensiva. La medicación antihipertensiva en general que voy a preferir son los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, IECAS o ARA2. Pero sí o sí, o sea, no es que lo prefiera, sino que es obligatorio y una recomendación uno a ponerlos en todos los pacientes que sean A3, en todos los pacientes diabéticos A2. Y algo importante es que si yo inicio el inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona y mi paciente tiene una tasa de filtración a mayor a 30 y llega a caer menor a 30, debo de continuarlo, ¿listo? No debo detenerlo porque sigue siendo nefroprotector y sigue teniendo beneficios antiproteinúricos. Y siempre pues monitorizar los
eventos adversos sin que esto implique descontinuar. Si mi paciente me hace una hipercalemia leve, si hace una caída leve y transitoria de la tasa de filtración, eso no es una contraindicación para el inhibidor del eje, y lo que yo voy a hacer es continuárselo a mi paciente, ojalá a toda costa, salvo que en verdad ya sea un evento adverso intratable. En cuanto a los agonistas del GLP-1, de momento no tenemos una recomendación específica para utilizarlos en población renal. Sabemos que en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica hay una disminución del outcome secundario de los desenlaces renales, pero no tenemos por ahora un estudio dirigido con outcomes primarios renales. Viene uno en camino, que es el FLOW, que van a presentar de hecho ahorita en el Congreso Europeo de Endocrinología, y lo que han dicho es que preliminarmente parece que en el FLOW les fue bien, entonces puede que el GLP-1 en el próximo año ya entre a ser parte del arsenal que utilicemos sí o sí en los pacientes con enfermedad renal crónica. Los dos medicamentos que sí definitivamente estamos utilizando cada vez más en estos pacientes son los inhibidores del SGLT2 y los antagonistas del receptor mineralocorticoide. En cuanto a los inhibidores del SGLT2, todo paciente diabético con enfermedad renal crónica que tenga una tasa por encima de 20 debo de iniciarlo. Todo paciente con falla cardíaca y enfermedad renal crónica con tasa de filtración mayor a 20 también. Y en todo paciente enfermo renal crónico con tasa por encima de 20 y con proteinuria por encima de 200 debo de iniciarlo, porque ya tenemos estudios que nos han mostrado que no solo es en pacientes con falla cardíaca, no solo es en pacientes diabéticos, sino que es en general en población con enfermedad renal crónica. Si yo se lo inicié con tasa por encima de 20 y llega a caer por debajo de 20, debo de continuarlo, tal como dijimos en los inhibidores de la renina-angiotensina-aldosterona. Y debo tener cuidado, debo tener reglas de día enfermo en estos pacientes y de tener estos medicamentos en situaciones que aumenten el riesgo de cetosis, ayunos, cirugías, enfermedades agudas, entre otras. En cuanto a los antagonistas del receptor mineralocorticoide en general, el uso que tenemos en este momento avalado por los estudios Fidelity y demás es en enfermedad renal diabética con tasa de filtración mayor a 20, normocalemia, proteinuria y que ya esté con dosis de inhibidor de renina-angiotensina-aldosterona máximas y puede o no tener el inhibidor del SGLT2. Básicamente esos estudios que mostraron disminución en desenlaces cardiovasculares. También debo considerar usarlo si mi paciente no tiene esto, pero sí tiene otra indicación, hiperaldosteronismo, falla cardíaca, etc. Y aquí pues debo tener particular cuidado con el potasio. Una vez entonces yo diagnostico, clasifico e inicio el manejo de la enfermedad de mi paciente, debo de hacerle un adecuado seguimiento. Y el seguimiento va a estar determinado precisamente por el mapa de calor. Fíjense cómo en los pacientes de muy alto riesgo voy a hacerles un seguimiento 4 o más veces al año, en alto riesgo 3, y ya a medida que disminuye el riesgo puedo hacerle seguimiento 1, 2 veces al año incluso. Ya en cuanto a lo que no es el manejo propiamente de la enfermedad renal crónica, sino de sus complicaciones y sus manifestaciones, vamos a empezar hablando de la acidosis metabólica. Sabemos que la acidosis metabólica es más prevalente según avanza el grado de la enfermedad renal crónica y sabemos que muy probablemente también se asocia con mortalidad. Sin embargo, si bien teníamos un estudio inicial que es el UBI que mostró que quizá hay un beneficio de tratar la acidosis metabólica con bicarbonato, los estudios subsiguientes no han podido mostrar de manera consistente estos desenlaces. Y por eso la CADIGO no hace una recomendación específica en favor de hacer tratamiento o suplencia de bicarbonato, que sí dice que uno podría considerarlo en pacientes con bicarbonato menor a 22 para evitar que vayan a llegar a un bicarbonato menor a 16, pero no dejan una recomendación específica de tratamiento. En cuanto a la hipercalemia, al igual que la acidosis metabólica, aumenta su prevalencia y su incidencia a medida que se deteriora la función renal. Siempre que nos enfrentamos a hipercalemia en un paciente con enfermedad renal crónica, debemos de considerar las causas de falsa elevación o elevación transitoria del potasio y según la severidad voy a determinar la urgencia de acción. Si es una hipercalemia leve, 5,5, 5 a 5,5 o 5,5 a 6, el manejo puede ser ambulatorio, moderada que ya es de 6 a 6,5, idealmente un manejo intrahospitalario, y si es severa, que es un potasio mayor a 6,5 o menor con manifestaciones electrocardiográficas o clínicas, debo de manejarlo inmediatamente en el servicio, usualmente de reanimación. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer yo? En primer lugar, evaluar cuáles son los factores corregibles. Si el paciente tiene medicamentos diferentes a los inhibidores del eje que me puedan estar explicando esto. En segunda línea, evaluar los medicamentos que estoy usando en el renal crónico y ver si debo o no hacer retiro de los mismos. Y como última medida ya voy a utilizar pues, medicaciones adicionales. Puedo empezar a considerar, por ejemplo, el uso de resinas de intercambio catiónico que se ha visto que podrían ayudar a uno continuar con los medicamentos, esto principalmente con evidencia en falla, pero muy probablemente en enfermedad renal crónica tengamos evidencia prontamente.
En cuanto a la anemia, también va a ser más prevalente a medida que disminuye la tasa de filtración y por eso yo voy a hacer una tamización anual en G3, cada 6 meses en G4, G5 y cada 3 meses en los pacientes con diálisis. Si yo tengo un paciente renal crónico que tiene anemia, yo no puedo caer en el error de atribuirlo necesariamente a la enfermedad renal crónica. Siempre debo realizar un adecuado abordaje diagnóstico de la anemia y evaluar que no sea por un contexto de ferropenia, sea absoluta o sea funcional o alguna otra alteración, ya que si mi paciente tiene alteraciones, tiene una ferropenia absoluta o funcional, un TSAT menor a 30 o ferritina mayor a 500, yo debo de considerar realizar reposición de hierro. Si pese a esto el paciente sigue anémico y yo digo no, definitivamente es por la enfermedad renal crónica, puedo considerar el uso de eritropoyetina siempre y cuando la hemoglobina esté por debajo de 10 miligramos por decilitro, gramos por decilitro, perdón. En cuanto a la enfermedad mineral ósea, pues recordemos que la enfermedad renal crónica va a alterar completamente el metabolismo del calcio, va a generar alteraciones en el calcio inicialmente con hipercalcemia, fósforo, con hiperfosfatemia, PTH, usualmente con un hiperparatiroidismo secundario, vitamina D usualmente con una disminución de la misma y alteraciones del FGF23 que van a promover precisamente la hiperfosfatemia. Por eso se van a generar diferentes afecciones óseas, podemos tener un espectro enorme, un hiperparatiroidismo secundario, un hiperparatiroidismo terciario, una enfermedad de hueso adinámico, entre otras. Y por eso yo voy a hacer tamizaje. Lo voy a hacer inicialmente en G3 cada 6 a 12 meses, en G4 cada 3 a 6 meses con calcio, fósforo y PTH cada 6 a 12 meses, y G5 cada 1 a 3 meses y PTH cada 3 a 6 meses. El manejo, lo primero que se va a alterar en general es el fosfato y es el primer manejo que yo voy a tratar de afectar porque esto es lo que me va a condicionar la elevación de la PTH y por ende en muchas ocasiones la hipercalcemia. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? Inicialmente manejo con dieta, si con dieta no es suficiente puedo utilizar quelantes. Si pese a esto sigue la hiperfosfatemia, sigue la hipercalcemia y sigue con la PTH normal o alta, debo manejar las alteraciones del calcio y la vitamina D, usualmente suplencia de calcio, suplencia de vitamina D con calcitriol. Si pese a esto el paciente sigue con alteraciones y tiene una PTH más de 10 veces, yo ya debo considerar que mi paciente no está en un hiperparatiroidismo secundario, sino muy probablemente terciario, ya está con producción autónoma de PTH y en esos escenarios puedo utilizar calcimiméticos que son análogos de la PTH que inhiben el receptor del CACR, que es el que estimula, digamos, hace el feedback negativo a nivel de la PTH. Y si pese a esto está refractario, pues nada, paratiroidectomía es lo único que podría considerar adicionalmente. En cuanto a la hiperuricemia, si bien no la causa per se la enfermedad renal crónica, sí va a haber muchos pacientes, sobre todo con gota, que pueden aumentar el riesgo de síntomas y progresión cuando son renales crónicos. Por esto, pues digamos que uno debe hacer manejo con alopurinol desde el primer episodio de gota en estos pacientes. Se prefiere el alopurinol que el febuxostat y el manejo es por la gota, no por la enfermedad renal crónica y uno idealmente pues debe tratar de evitar los AINES y preferir la colchicina. No hay evidencia de una disminución de eventos importantes con el uso de alopurinol, tampoco de reducción de MACE ni de deterioro renal, entonces por eso básicamente todo va a estar guiado es por la gota propiamente y debo realizar idealmente un manejo dietario con una dieta baja en grasas, con fibra, basada en plantas, evitando el alcohol, las carnes y las dietas altas en fructosa. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque los enfermos renales crónicos se mueren de enfermedad cardiovascular. La principal causa de mortalidad en un enfermo renal crónico es la enfermedad cardiovascular. Entonces, pues de por sí la enfermedad renal crónica se asocia con un mayor riesgo y de por sí se van a morir más. ¿Cómo lo voy a manejar? La dislipidemia en general la voy a manejar de igual manera, pero debo tener cuidado cuando mi paciente, por ejemplo, ya está en diálisis en el contexto de las estatinas. Se deben utilizar a dosis bajas, no tienen una clara evidencia, entonces debo tener cuidado con esto. Los inhibidores del PCSK9 también solo se han estudiado hasta tasas de filtración de 20, por lo que por debajo de esto debería considerar más bien no utilizarlos. En cuanto a los antiagregantes, puedo considerar el uso de aspirina principalmente en prevención secundaria, en donde es como obligatorio, y pues digamos que de momento no hay una clara evidencia para utilizarlo en prevención primaria, sabemos que cada vez más estamos en tendencia a no hacerlo, pero viene un estudio en camino específico de enfermedad renal crónica para ver si hay alguna validez en utilizarlo como prevención primaria. En cuanto a la arteriografía, solo se debe realizar si es necesaria, entendiendo esto como un paciente que tiene un síndrome coronario agudo o una angina refractaria a manejo médico. De resto, no debemos hacer arteriografía ni revascularizaciones porque el estudio isquemia CKD nos mostró que no hay ningún beneficio en mortalidad en este contexto de un síndrome coronario crónico. Y en cuanto a la fibrilación auricular, es muy importante saber que muchos pacientes con enfermedad renal crónica la van a tener y se va a asociar con peores desenlaces.
En manejo en general va a ser muy semejante, vamos a utilizar los DOACs hasta tasa de filtración de 30, a PICS hasta tasa de filtración de 15 y por debajo de 15 en general podríamos considerar warfarina, pero cada vez más estamos viendo que quizá en estos pacientes con tasa por debajo de 15 y sobre todo en los pacientes que ya están en diálisis, quizá lo mejor sea no anticoagularlos si la indicación es la fibrilación auricular. Y teniendo pues todo esto en mente, otros componentes importantes dentro del manejo del paciente renal crónico es el manejo en la medicación, ya que hasta el 43% reciben algún tipo de manejo nefrotóxico o a dosis inapropiadas. Por eso siempre debo revisar el Cardex de mi paciente, la medicación, ajustar la medicación si es posible y si es necesario, siempre tener en cuenta el potencial nefrotóxico de los medicamentos naturistas, debo aplicar regla de paciente enfermo con los inhibidores del SGLT2, con los antagonistas del receptor mineralocorticoide, con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, y siempre debo incluir a los pacientes con educación. Claramente algo que siempre nos asusta es contrastar a estos pacientes. Debemos recordar que en resonancia, que es donde utilizamos los contrastes con gadolinio, la fibrosis sistémica nefrogénica ya es algo casi que histórico, pero en general pues lo podemos utilizar y si el paciente está en diálisis lo que hacemos es cuadrar la diálisis con la resonancia. Por su parte, en cuanto a los contrastes yodados, que son los que se utilizan para los angiotacs o para los tacs contrastados, en general no debemos cuadrar la diálisis con el contraste yodado si el paciente está en diálisis, y si no está en diálisis siempre debo pues valorar el riesgo de que el paciente vaya a hacer una lesión renal aguda asociada al contraste con todos los peros y aristas que hay de si existe esto o no. Pero pues sabemos que tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo. Mi paciente que ya tenga una tasa de filtración muy afectada, que sea diabético, que esté hipovolémico, que esté con nefrotóxicos concomitante, que el medio de contraste que utilice sea hiperosmolar, que sea un volumen más alto, que ponga mucha o haga muchos estudios contrastados y los procedimientos intraarteriales se van a asociar con mayor riesgo. ¿Qué debo hacer con esto? No necesariamente contraindicarlo. Si un paciente necesita un estudio contrastado, pues se le realiza si es una urgencia, pero pues sí nefroprotegerlo. La nefroprotección en general va a ser con hidratación del paciente. Y algo que yo debo saber sí o sí es cuándo remitir a mi paciente a nefrología. Se debe hacer de forma oportuna, ya que si lo hago de forma tardía, pues mi paciente se va a complicar más. El objetivo de la remisión no es solo decir, bueno, este paciente quizá ya deberíamos empezar a pensar en terapia de reemplazo renal, sino también cómo votar para terapias específicas, complicaciones específicas de difícil manejo, entre otras. Y por eso las indicaciones incluyen el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica en estadio terminal. De aquí la importancia de esos scores adicionales de riesgo que les había mostrado. Debo considerar en todo paciente que tenga un riesgo mayor a 3%, en 5 años de enfermedad renal en estadio terminal. Aquí tengo, pues digamos, como todas las razones por las cuales podría remitir a nefrología: causa incierta, el riesgo elevado, ya tasa de filtración por debajo de 30, paciente con una proteinuria en rango nefrótico de causa no clara, malnutrición, complicaciones de difícil manejo, entre otras. Y ya el nefrólogo pues debe empezar a planear el inicio de terapia de reemplazo renal, que lo ideal es hacerlo de forma programada e informada. Hacer una planeación adecuada cuando el paciente tenga una tasa de filtración debajo de 20, un riesgo de terapia de reemplazo renal mayor a 40%. Hay varias indicaciones de por qué yo debería iniciar la terapia de reemplazo renal. La tasa de filtración realmente no es una de ellas. Uno en general lo puede hacer entre 5 y 10. El valor mágico es 7 en el estudio ideal. Pero pues digamos que en general las indicaciones van a ser más, por ejemplo, la sintomatología urémica, la inhabilidad de controlar complicaciones o la hipervolemia en el paciente, que tenga una alteración nutricional progresiva, entre otras. Y lo ideal ojalá siempre sea de forma programada e informada para que se escoja la modalidad que prefiera el paciente y que sea más segura para él. Con esto terminaríamos entonces este video de enfermedad renal crónica. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.